Esté quien esté ahí. Así es. Saludo a Piedad Alejandra, a Paula Payares, a San Juan Jaramillo, a Luis Octavio Aguirre, a Fernando Saldaña, a Andrea. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un placer reencontrarnos. Bueno, pues hoy vamos a afrontar el tema de la epistemología y el derecho probatorio o las pruebas, que es un tema, pues yo diría, bastante novedoso, ¿no? Bastante y no, Porque, bueno, pues derecho probatorio y pruebas ha habido desde que existe el proceso, pero, digamos, la cuestión de tratar de analizar multidisciplinariamente el asunto probatorio, creo que ahí es donde podría estar la novedad, ¿no? Entonces vamos a dedicarle los próximos minutos al análisis de estas interesantes cuestiones. Estoy viendo aquí justo. Bueno. Hola, Luis Octavio. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno. ¿Qué saben ustedes de las pruebas, del derecho probatorio? A ver, cuéntenme un poquito. A ver si Fernando, Luis Octavio, que ya, gracias, encendieron sus cámaras. ¿Cuáles son las principales dificultades que ustedes pueden llegar a percibir, ¿no? Del uso e inclusión de pruebas dentro de los procesos. ¿Han escuchado alguna? Seguro que sí, ¿verdad? Sí, dice Luis Octavio. Adelante, Fernando. Bueno, pues lo que se nos enseña básicamente es de que en el proceso acuden dos partes que tienen una controversia. Ajá. Que esas dos partes elaboran un discurso mediante su escrito de demanda, el cual es su propia versión de los hechos sobre el conflicto. Así es. En este caso, la prueba lo que intenta es hacer ver al juzgador que ese discurso es factible, no verdadero, porque lo que los abogados buscan con el proceso es favorecer a su parte, incluso a costa de manejar el discurso y intentar que con las pruebas se vea otra realidad. Eso es básicamente, las pruebas intentan de demostrar el discurso de las partes al juzgador, y por eso no se habla de verdad como tal, sino de una posibilidad, un cierto grado de certeza de que ocurrió eso. Perfecto. Excelente, excelente. Qué bueno que te animaste, Fernando. Sí, fíjate que lo expusiste de manera muy sucinta y muy puntual, porque es un tema epistemológico, efectivamente. O sea, es un tema de saber qué se está viendo, hacia dónde se está viendo y cómo se está demostrando lo que supuestamente se vio, ¿no? Lo voy a ver si les gusta esta expresión, es un afán por conocer la realidad sin necesariamente conocerla de lleno, ¿no? Como dices tú, vamos a decirlo así, es un tema de verosimilitud. Es por eso que en el derecho constantemente se dice que no se, como tú lo has señalado, Fernando, no se trata de una verdad, sino se trata de la construcción de una verdad, ¿no? De una verdad, vamos a decirlo así, hecha ex profeso para los fines del propio proceso, ¿no? Pero es lo que vamos justo hoy a analizar, ¿no? Porque la mayor crítica que se hace fuera del derecho al derecho es justamente esta posible
y aquí ya empiezan quizá los eufemismos, manipulación de esa verdad. O sea, es decir, ustedes los abogados están trabajando con una verdad que no les interesa mucho en el fondo demostrar que se apega a los hechos o que se apega a esa realidad. Y esta, digamos, constante queja en algún momento llega también a la ciudadanía y eso genera, pues, obviamente que haya como correcciones, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente crecimos dentro de una explicación en donde bastaba decir, sí, yo no tengo la necesidad de hacer un ejercicio epistemológico fuerte, porque la verdad procesal, pues, es lo que está en el expediente, es lo que se logró recoger, es lo que las partes nos aportaron. Es más, diría yo así, había una especie de justificación por parte del juez de decir, yo no puedo ir más allá, ¿no? O sea, mi trabajo es solamente abocarme a lo que se me presenta, ¿no? En esta discusión sobre la labor de oficio del juez o una labor simplemente a petición de parte. Y ahí es donde se pone interesante, porque, insisto, esta exigencia tanto de los críticos, de la academia, como de las personas, llevó en un momento, y qué triste, o sea, a lo mejor, perdonen, porque pues es la coyuntura, pero se quiere discutir una reforma regresiva, no sé si saben, ¿no? Para que el Tribunal Electoral ya no haga esta labor. Porque el derecho convencional, la Constitución misma, en un momento dice, no, hay que hacer todo lo que sea posible por descubrir la verdad, vamos a llamarla así, ontológica. No la vas a descubrir al 100%, pero tienes que hacer ese ejercicio. El derecho convencional llama esto principio de inmediatez. Y se volvió a finales del siglo XX un principio fundamental para el derecho procesal. El juez que se encontraba muy tranquilo y muy cómodo haciendo una labor de interpretación meramente literal, que es ahora donde quieren volver al tribunal, es increíble, o sea, si uno lee, entonces ya vieron un poquito sobre ese tema, ¿sí? ¿Sí checaron? Yo estaba, o sea, escandalizado, ¿no? Dice, no, el tribunal solo hará interpretación literal, dice la iniciativa, ¿no? Cuando pues esto vulneraría muchas de las, de las cuestiones a nivel convencional, ¿no? Y justo les asusta, yo creo que les asusta que el tribunal realmente ha sido vanguardista en muchos asuntos, ¿no? Pero no, bueno, en fin, esperemos que no se discuta, ¿no? Es terrible, pero bueno. Entonces, este principio de inmediatez o de inmediación supone o exige al juez que el juez, la jurisdicción, tenga una aproximación mucho más inmediata hacia la realidad. Ahora uno puede decir, sí, pero pues para eso requeriríamos una máquina del tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para regresar allá? ¿No? Ahí está el problema planteado, ¿no? Son escasos los insumos para una epistemología judicial probatoria plena. Sonó bonito, ¿eh? Una epistemología judicial probatoria plena. Eso es lo que exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Ese acceso a la justicia supone que se haga el mayor esfuerzo posible por conocer la verdad ontológica. Y entonces eso supone que en algún momento el juez vaya hasta donde se dieron los hechos, posiblemente, ¿no? Que haga ya una visita, una inspección, que se acerque con personas que conocen el entorno, los amigos de la corte o el amicus curiae, posiblemente, que pida que se abunde sobre un tipo de prueba, de información, posiblemente, ¿no? Porque
justo de eso se trata. Yo no entiendo cómo un Congreso mexicano no entiende esa dinámica, ¿no? O sea, es el ABC del control convencional, ¿no? O sea, del bloque de constitucionalidad, de la interpretación constitucional y convencional. O sea, es el ABC. O sea, que el juez tenga esta libertad, vamos a decirlo así, epistemológica, para poder acercarse de más elementos para satisfacer las pretensiones de las partes que están exigiendo acceso a ciertos derechos, ¿no? Entonces, para poderles garantizar, parte de eso, del garantismo, ¿no? Es esa labor. El Tribunal Electoral incluso ha llegado a crear una defensoría pública, porque en algunos casos se encontraba limitado, ¿no? O sea, decir, bueno, pues sí, pero yo mi labor mayoritariamente es la de hacer justicia, ¿no? O sea, la de valorar todo esto y dar una sentencia. Pero puesto que la Constitución y las convenciones me permiten esto, bueno, pues una defensoría que se acerque y que asista a las partes, sobre todo a esas minorías, porque esta iniciativa de reforma está pegándole a las minorías, ¿no? Esas minorías que no tienen ese acceso pleno como lo exige el derecho convencional, y que entonces les asistamos para que nos puedan acercar todos esos materiales y nosotros poder hacer una valoración más plena, más objetiva, más integral, ¿no? Entonces, si el tribunal ya no va a tener eso, básicamente lo están amputando sus piernas y sus brazos, ¿no? Pero bueno, entonces, hoy como está el sistema judicial mexicano y sistema judicial electoral mexicano, esta idea de la epistemología como un elemento, como una herramienta para poderse allegar de todos los elementos probatorios, pues es un ejercicio deseable, es algo que esperamos se conserve, ¿no? Porque de esa manera hay mucha más, creo que esto es lo que molesta, pero hay mucha más proactividad por parte del juez en el proceso. Si no, básicamente digo, yo sé que es un cliché, pero otra vez es volver al juez boca de la ley. O sea, volver al siglo XIX y amarrarlo, ¿no? A la ley. Cuando, o sea, digo, y lo está diciendo todo el mundo, bueno, sobre todo en redes sociales, ¿no? Quizá no en todos lados, ¿no? Quizá no se entiende plenamente esto, pero es un poco triste. Bueno, y entonces, el derecho probatorio, por eso decía yo, se puso de moda ahora porque se volvió mucho más dinámico, ¿no? Hoy hablamos de estos estándares, ¿no? Es decir, justo por eso yo iniciaba así la charla, ¿no? ¿Ustedes a qué les suena? A mí me suena siempre que eso, ¿no? Aleccionamiento de testigos. O sea, bueno, pues es manipular las pruebas, ¿no? Falsificación de documentos, o sea, una serie de vicios que tenemos dentro del derecho probatorio mexicano, ¿no? Que además, fíjense, es que esto es increíble, ¿no? Es parte de nuestra historia reciente. O sea, el caso Florence Cassés, ¿de qué trató? Pues trató de un cochinero probatorio. O sea, cuentan los secretarios, estoy en cuenta que estuvieron involucrados en el asunto, pues que era un salón muy grande con cajas y cajas de pruebas. O sea, literalmente como dicen en las películas gringas, ¿no? Los sepultaron en pruebas, ¿no? Órale, ahí vas, ¿no? Entonces, frente a esa avalancha de ese excesivo trabajo, pues se les ocurrió la salida más fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues puesto que esto es un cochinero y incluso hubo hasta un montaje televisivo y hubo unas cosas que no nos permiten probar lo que realmente sucedió, pues vamos a dejar libre a esta señora, ¿no? O sea, esa fue la solución, ¿no? Pero nos metió en un gran problema, ¿no?
dicen los que saben sobre este tema que en realidad lo que se tuvo que hacer y en muchos otros asuntos se tiene que hacer es reponer el procedimiento, o sea, es decir, realmente volver a hacer la chamba, ¿no? Y si estas pruebas sirven, estas pruebas no sirven, ¿no? Y es un trabajo epistemológico, que ahora agregaré algunos elementos adicionales de cómo se debe desarrollar. Pero, bueno, no se hizo, pero el otro problema en que nos metió es que cuando se sale la sentencia, pues esta sentencia básicamente del ministro Saldívar, dice que pues básicamente es inconstitucional todo proceso en el cual haya alteración de pruebas. Yo dije en ese momento, bueno, entonces todos los procesos en México son inconstitucionales, ¿no? Que en todos hay alteración, porque volvemos a los temas siempre procesales, como pasa con el Tribunal Electoral. ¿Qué tan determinante es, no? ¿Qué tan determinante es, no? O sea, porque lo que decía la sentencia de Florencia Cassés es, basta que haya la más mínima alteración, ¿no? Pero esos temas no le hemos entrado, ¿no? Porque es lo mismo en 2006. En 2006, el famoso fraude electoral que nos tiene ahora aquí en este momento, pues con todo este tema de la reforma electoral, porque no logramos resolverlo, ¿no? O sea, sí hubo alteraciones, sí hubo manipulación de pruebas, pero no fueron determinantes. Entonces, tienen ustedes una sentencia como la de 2006 del Tribunal Electoral y tienen una sentencia como la de Florencia Cassés. Pero el chiste es que también tenemos una realidad que nos desborda, porque uno de nuestros más célebres casos, como Ayotzinapa, justo por el tema probatorio, no sabemos qué pasó. Ahora, si fuéramos mal pensados, diríamos que el sistema de alguna manera se beneficia de esa confusión, de esa contradicción, ¿no? Me tocó dar el diplomado de lógica. ¿Tú no estás en ese, Fernando? No va. En el de lógica hablamos de lógica política. ¿Sí? ¿Sí estás en ese? No. No, estuve hace ya tiempo, pero ya lo tomé. Ok. Sí me suena que te vi allá. Pero entonces, en esta edición de ese diplomado, hablamos de lógica política y yo propuse un concepto que me pareció fascinante, que se llama la lógica de la no lógica, ¿no? La lógica de la no lógica, que es un concepto, parece justo contradictorio, pero eso es lo que describe, que los sistemas políticos contemporáneos lo que están tratando no es de implementar una lógica distinta, ¿no? O sea, sino que lo que están generando es confusión. Entonces lo que hacen es generar contradicciones, pero lo hacen a propósito. Entonces uno puede decir, ay, mira, el político se equivocó, ¿no? O la frase, siempre hay un tuit, ¿no? Es que es a propósito. Es decir, un día salen a decir, afirmar una cosa y al otro día salen a negarla. Y después no hay una tercera, digamos, opción en la cual dicen, no, perdón, me equivoqué, corrijo, es la primera. No, no, lo dejan así. Entonces dicen que esa no lógica es un instrumento de la política contemporánea que, bueno, sería una especie de exacerbación de la lógica difusa, ¿no? De la lógica nebulosa, ¿no? Donde aquí está el tema de los hechos, ¿no? Y de la epistemología. Dice, donde a veces los hechos dan lugar a un discurso, pero también al revés. Los discursos dan lugar a hechos. Y eso me parece, le pasa, sí, le pasa muchas veces a la justicia en tanto que se politiza o en tanto que se vuelve un elemento de la política del Estado, ¿no? Es decir, puesto que es difícil aceptar algunos errores procesales, entonces lo que haces es generar confusión. Bueno, ahí tiene muchos nombres, ¿no? Caja china,
cortina de humo, me decían la otra vez, generas confusión como un instrumento político para no tener que optar por una de las explicaciones o de las verdades que se encuentran disponibles, ¿no? Y entonces ya no hay necesidad de hacer ese ejercicio al que me estoy refiriendo de esta epistemología judicial probatoria que implicaría solventar y aplicar el principio de inmediatez. Ya no hay una necesidad de hacer ese recorrido hacia la verdad ontológica y te quedas solo con la verdad procesal. Insisto, queramos o no, es una obligación convencional y lo tenemos que hacer. Incluso, aun si no fuera una obligación convencional, es una cosa que está exigiendo la sociedad. O sea, yo no me imagino una sociedad, incluso la mexicana, que a veces pues es apática, ¿no? Es poco crítica, pero ni siquiera la mexicana me imagino diciendo, sí, adelante, hagan procesos y ustedes fabriquen las verdades y ustedes manipulen las pruebas como quieran y tomen las decisiones que quieran, ¿no? O sea, no me imagino eso, porque entonces al final de cuentas, pues, ¿para qué quieres un proceso? ¿Para qué? Porque al final de cuentas, entonces, pues mejor echamos un volado. Porque si al final lo que se va a premiar es quién altere más las pruebas, o quién pues va a ganar siempre el más poderoso, el que tenga más dinero para poder fabricar o para comprar gente y que pasen esas pruebas, ¿no? El que tenga más poder, ¿no? Es favorecer un tipo de corrupción, ¿no? Entonces, pues puede que, insisto, que ahora un poco por la coyuntura, literalmente nos estén metiendo gol, pero, o sea, no creo que esto se sostenga por mucho tiempo, ¿no? Perdón, pues sí era de la escuela, pero no. Entonces, es necesaria una epistemología, ¿no? Una epistemología de las pruebas que tenga esta convicción de buscar la verdad, que vaya hasta donde sea posible. Y yo aquí suelo sugerir, o sea, un diplomado en epistemología es muy útil porque lo que se necesitan son estrategias epistemológicas. Sí, y ahí es donde digo que voy a hacer algunas como recomendaciones o sugerencias complementarias, ¿no? No sé qué tanto habrán hablado en este diplomado, pero igual lo meto y es una especie como de provocación o suspicacia y así lo pueden comentar después si vuelve el doctor Juan Abelardo, sobre todo Juan Abelardo, ¿no? Que creo es el que coordina este diplomado, pero o alguna otra colega o algún otro colega, a Letello, a Luis Octavio, ¿no? Pero, a ver, a mí me parece que la epistemología, y aquí pues ustedes ya van generando sus propias nociones sobre qué es epistemología. Pero a mí me parece que la epistemología, si bien es un elemento, una herramienta, una facultad intelectual que algunos autores, sobre todo Aristóteles, identificaron en algún momento y la describen, ¿no? Y la analizan, ¿no? Justamente le quitan otras facultades que puedan encimarse o traslaparse, ¿no? Lo cierto es que la epistemología no funciona en nuestro actuar, funciona de manera autónoma, ¿no? O sea, se corresponde con otras facultades. Aquí lo interesante es que cada vez se encuentran más facultades, o sea, o cada vez se descubre, pues, que el cerebro tiene una capacidad enorme para acercarse a la realidad y leerla, ¿no? Que ese es el tema. O sea, al final de cuentas me parece, epistemología, como se podría entender, es como un acercamiento a la realidad y ahí pues incluso se traslapa, decía yo, con hermenéutica, ¿no? Porque ese
conocimiento pues se da a través de una interpretación. O sea, tú vas decodificando y a la vez codificando la realidad. O sea, la vas descodificando porque vas asociándola a través de un ejercicio abductivo y después vas generando una especie de narrativa. Esa narrativa es la interpretación, pero esa narrativa también se puede analizar de manera autónoma, es decir, cómo contamos relatos nosotros, cómo vamos estructurando cosas a nivel abductivo, que ahora de eso la cultura popular está llena. Todos los grandes héroes y heroínas de nuestro tiempo son personas que logran observar y contar historias, ¿no? Lo que llaman ahora storytelling. Pero fíjense, Merlina, por ejemplo, que nos fascinó como personaje, ¿no? Me parece que Vilma, no he visto la serie, pero bueno, o sea, haciendo este spin-off de Scooby-Doo, los Sherlock Holmes, o sea, todos estos personajes de la cultura popular observan y luego arman una historia coherente, hacen un ejercicio epistemológico. Y ahí alguien diría, y casi están ya argumentando. O sea, entonces, es epistemología, interpretación, argumentación, o sea, todas esas funciones se van ensamblando. Ahora, yo digo cerebro, pero hay una discusión ahora en neuroética sobre cerebro y mente, porque el cerebro es el órgano, pero en realidad las funciones las hace la mente, y la mente es más que el cerebro. Pero también este exceso, de alguna manera, por las neurociencias, pues ha llevado también a una crítica donde dicen, bueno, sí, pero yo, o sea, no soy yo solo mi cerebro, ¿no? O sea, es decir, pareciera que estuviéramos determinados a hacer ciertas cosas, y por ahí estamos. Entonces, digo yo, una noción de epistemología que nos sirva, pero todavía estamos descubriendo muchas otras maneras de interactuar nosotros con la realidad. No solo eso, se viene a complicar la cosa, porque además la realidad se está ahora desdoblando, por decirlo así, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de realidad virtual, ¿no? La representación de la realidad que se vuelve un tipo de realidad. Justamente esta cuestión que también es parte de nuestra generación, que es el relativismo, la liquidez, como dice Riquet, ¿no? Entonces, esa liquidez permite que esa realidad, pues yo estoy viendo con mis propios ojos, eso ya no sirve, no sé, sí, pero, o sea, ¿qué estás viendo? Porque incluso hasta una fotografía, pues es una parcialidad de la realidad. Es que mire, esta foto no demuestra nada, porque tú pusiste la cámara desde una distancia, hay una luz, el aparato que utilizaste tiene unas, podría tener algunas deficiencias, ¿no? No sé, no servía el obturador, lo que sea. O sea, que hoy es difícil afirmar que algo es real o verdadero, incluso aún estando viéndolo, ¿no? Porque como pues, en muchas películas se hace, bueno, sí, pero a ver, yo veo que usted tiene lentes, tiene miopía, tiene estigmatismo, ¿qué tiene, no? Entonces eso quiere decir que usted puede ver de lejos, pero no de cerca, o viceversa, ¿no? Entonces, pues yo vi con mis ojos, sí, pero ¿qué viste o cómo lo viste? Ya no es, digamos, tan contundente, ¿no? Esas afirmaciones que en tiempos a lo mejor de Aristóteles, pues sí, pero ahora con todos los avances que tenemos, pues es más difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir. Entonces, si la epistemología es ese camino, ese acercamiento a la realidad, tratarla de leer, interpretar y hacernos una historia sobre lo que sucede y decir, yo conozco a partir de esto, ¿no? Hoy no es tan sencillo. Y para eso entonces requerimos de reconocer otros elementos que podrían estar adyacentes. El primero, y por eso les decía que pueden utilizarlo, y me responsabilizo de eso, como un elemento disruptivo y provocador, la imaginación. No sé cuántas veces les habrán dicho en este diplomado que es importantísima la imaginación. Pero piénsenlo, o sea, el juez que no va a poder ir ahí, normalmente se imagina qué sucedió. Va haciéndose una historia.
Y casi nunca hablamos en derecho, en procesal, en todos estos cursos sobre cómo utilizar la imaginación, porque parece que eso es malo. Pero curiosamente, a quien elabora la sentencia se le llama proyectista. O sea, está proyectando, está imaginando, ¿no? O sea, está imaginando a través de un recurso que es la memoria. Porque nosotros no podríamos, ese es un tema bien interesante, ¿no? Cómo con imaginación tiene que ver con imágenes, asociación de imágenes. ¿Cómo imagina una persona invidente? Una persona que tiene una deficiencia visual de nacimiento, ¿no? Es una cosa que los psicólogos siempre se han preguntado y no es muy difícil, ¿no? Responder, ¿no? ¿Cómo se imaginan los colores si nunca los han visto? Está interesante, ¿no? Todo esto de las neurociencias ha venido a revolucionar esto, ¿no? Te explota la cabeza, bueno, es cierto, ¿no? Entonces, pero esos procesos, ¿cómo hacemos nosotros para asociar imágenes? Imaginar. Y entonces decir, bueno, yo conocí a esta persona, ¿no? Yo conocí a esta persona. Y mucha gente es muy observadora y dice, y venía vestido así. Pero mucha otra gente se enfoca en detalles, ¿no? Ah, no, pues yo me concentré, no sé, en los gestos que tenía en su cara, ¿no? O su voz, ¿no? Su voz me rememoró algo, ¿no? Entonces, esto es fascinante, es fascinante. Seguro les habrá pasado a ustedes que hay un olor que habían dejado de oler hace mucho y de repente les remite a su niñez. Y una cosa parecía que estaba olvidada ahí y un olor particular te pone en una especie de máquina del tiempo y te regresa ahí. Una sensación, ¿no? Que hay gente que dice, es un déjà vu, pero es el cerebro trabajando, haciendo de las suyas, ¿no? A veces incluso engañándonos. Emociones, sesgos cognitivos, ¿no? Es decir, ¿qué no viste eso? Pasó adelante, no lo vi, estaba concentrado en otra cosa. Entonces, bueno, esto sucede continua y constantemente, pero en tanto que no somos conscientes de este análisis, así, pues de poder profundizar sobre esas cuestiones, a veces pasan de largo. Claro, esto ahora podría decirse viene a complicar las cosas, porque si ya de por sí es difícil conocer la realidad y hacer estos procesos epistemológicos, pues es más difícil afirmar que alguien pues, puede contar con un elemento que sea absolutamente decisivo para tomar una decisión, ¿no? Pero para no generar un impasse, ¿no? Un impasse hermenéutico, digan, no, pues, puesto que es muy difícil interpretar la realidad, entonces mejor no lo hagamos. Lo que hay que hacer, pues, es justo ser más honestos y exigentes con esos procesos y hacerlos más conscientes. Claro, señor juez, usted imagina. ¿Cómo usa su imaginación? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Qué está en su memoria? ¿Qué es lo que prefiere? O sea, literalmente, ¿qué le raya más, no? Porque ahí están los sesgos cognitivos. Porque si usted tiene una visión del mundo, tiene una idea sobre las cosas, normalmente va a interpretar así. El tema del machismo, el tema del racismo, del clasismo, es muy fuerte porque está arraigado, está tan penetrado que todo lo que leas lo vas a leer bajo esa visión. Por muchos cursos que tomes y todo eso, ¿no? Entonces, la deconstrucción es muy difícil, ¿no? Entonces, si no hay la plena conciencia digamos, solventar ese problema de los sesgos cognitivos, pues puedes ser víctima de los mismos, ¿no? Ayer vi un peliculón, pero a día de hoy no sé en qué plataforma se pueda ver porque estaba
estaba en la plataforma del autobús de Futura. En Futura traen películas. Entonces, en la oferta que traían tienen esta película que es de Roman Polanski, que se llama Jacuzzi. Trata sobre, bueno, aquí le pusieron, creo que el agente y el espía, creo que le pusieron. Ahorita se los confirmo. A lo mejor hasta les digo en qué plataforma está. El espía, y el agente, creo que. El oficial. El espía y el oficial, ¿dónde ver? En una de estas está en El oficial y el espía de Roman Polanski, está en HBO, puede ser, en Prime. No, en Prime no está disponible para México. Y en HBO. A ver si en HBO. No, tampoco. Esta hay que conseguirla y pasarla. Apple TV, pero España. No, va a estar bueno. Bueno, si se la topan con su proveedor de confianza, cómprenla, porque no está en ninguna plataforma. Si la pueden descargar con una. ¿Por qué? Miren, este caso es uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial universal, ¿no? O sea, yo digo, después del juicio a Jesús, del juicio de Sócrates, del juicio representado por Shakespeare en el Mercader de Venecia, el juicio a Dreyfus es lo más emblemático. Es más, fíjense, la primera película, pues sí, de las primeras películas de ficción que hizo Georges Méliès fue el juicio a Dreyfus, ¿no? Méliès había venido haciendo una serie ahí de cosas sobre como ciencia ficción, el viaje a la luna, tal, pero la primera que decide hacer así es sobre un juicio. Y es un juicio que se volvió famoso en Francia porque es un juicio cargado de prejuicios, ¿no? O sea, es un juicio que se hizo con un chivo expiatorio que era un judío. Y un poco, pues, porque todo en ese momento la efervescencia antisemita estaba a la orden del día, ¿no? Entonces se ensañan, o sea, lo agarran como piñata, ¿no? O sea, como pues para desahogar toda esa furia que tenían, todo ese odio, y es el ejército francés. Aquí está el asunto, ¿no? Corrompiendo todo el sistema probatorio, ensuciándolo todo, y la película lo representa muy bien, o sea, hablan de todos esos temas que les estoy comentando, ¿no? De cómo el sesgo, es que tuvo que ser él porque él es el judío, ¿no? De los 5 probables responsables, él es el judío, él fue. Y entonces van fabricando pruebas, o más bien, pues van, no es que, bueno, sí, primero, o sea, obviamente seleccionan las pruebas de un modo arbitrario para que pues lo puedan inculpar, pero después cuando obviamente empieza a crecer como la mentira, pues entonces ya tienen que fabricar pruebas, ¿no? Y entonces la película comienza diciendo: los hechos y los personajes aquí son absolutamente reales, ¿no? Ya ven que casi siempre es como es ficción, no son ellos, ¿no? Aquí sí Polanski dice, estos existieron. Porque además, digamos, el héroe de la película es Picard. Picard era un teniente coronel muy joven que le asignan en la dirección de inteligencia. Entonces, lo premian porque él tuvo una participación en el juicio de Dreyfus. Dreyfus lo encierran en la isla del diablo y Picard incluso en una escena dice que él trata de ser objetivo, pero que reconoce que le caen gordos los judíos, ¿no? Pero cuando asume esta dirección de inteligencia,
se da cuenta que Dreyfus fue injustamente condenado, ¿no? Y entonces empieza una búsqueda por la verdad, ¿no? Entonces la película pues es muy bonita porque es por la búsqueda de este hombre por la verdad y mostrársela al mundo justo a partir de las pruebas. Entonces ahí uno se ve, pues un poco ve uno cómo pues opera este asunto epistemológico, ¿no? Porque empieza a tratar de relacionar cosas, se da cuenta que hay cosas que están perdidas o escondidas o alteradas, ¿no? Y es muy interesante porque funciona un poco como Aristóteles lo había dicho, el entimema, ¿no? O sea, es decir, tú puede que no tengas todas las piezas del rompecabezas, pero puedes imaginar las piezas restantes o faltantes a partir de contar la historia completa. Entonces, ahí está, porque constantemente está imaginando, ¿no? Hay una escena muy emblemática en el proceso cuando bueno, hay muchas, el guión está muy bien hecho, ¿no? Porque hay muchas como referencias a este asunto de las pruebas y de lo judicial y eso, ¿no? Y sobre la imaginación y sobre cómo se complementa la cosa. Pero bueno, hoy se me fue el asunto de la escena, pero yo voy a intentar buscar esta película para analizarla así detenidamente, porque pues la vi ahí rápidamente, ¿no? En el autobús, ¿no? Yo ya la había, o sea, yo ya la tenía ubicada porque la había anunciado hace algunos años, pero justo el tema de su poca circulación, pues no me había permitido verla, ¿no? Luego son de estas joyas que uno se pierde, ¿no? Entonces, insisto, trata de uno de los procesos más emblemáticos, porque incluso como le dicen, el affair Dreyfus llevó al derrocamiento de ese gobierno. O sea, la oposición logró a través de demostrar pues que el ejército había estado involucrado en la persecución de judíos, derrocar ese gobierno y venir el gobierno de Clemenceau, que fue un gobierno como muy, muy vanguardista y donde pues ya digamos, de alguna manera se le hizo justicia tanto a Dreyfus como a Picard, ¿no? Y de ahí pues empezó como la Francia moderna, ¿no? Que también es muy actual porque te das cuenta de la capacidad de manipulación que tienen los ejércitos, ¿no? Y de injerencia política, ¿no? Está muy interesante porque pues, llega a haber como una especie de juego de fuerzas entre el Congreso, el Parlamento y el ejército. Y bueno, pues entonces, a propósito de esto de las pruebas, la imaginación es muy importante. Hay que hacerla como conscientemente, ¿no? Es decir, pues yo cómo me imagino qué es lo que aquí pudo suceder, ¿no? Y entonces, realmente la imaginación funciona como una especie de máquina en el tiempo. O sea, sí es posible que nosotros con nuestra mente podamos regresar a un momento de nuestra niñez recordando algo o reconstruyendo algo. Es posible que a partir de ciertas pruebas, ciertas cosas, podamos regresar a un momento específico en el tiempo para reconstruir lo que sucedió, ¿no? Entonces, el cine lo ha hecho muchas veces, a este elemento le llaman flashback, ¿no? Entonces, pues básicamente, o sea, el lenguaje cinematográfico pues echa mano de eso, ¿no? Como pedazos de imágenes que se van sobreponiendo en una especie de fundido y que te dan una posible explicación. Como lo dijiste tú al principio, muy bien, Fernando, ¿no? Es una posible explicación, es una posibilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar en un proceso? Pues va a ganar la posibilidad que sea más sustentable, que sea más verosímil, que sea más razonable. Pero incluso en términos de neurociencias, ahora no es solo, porque estuvimos discutiendo eso, no es solo la racionalidad como se entendía antaño, es una inteligencia emocional. O sea, es una racionalidad, o sea, la verosimilitud hoy no se basa
el argumento más racional, sino en el argumento más razonable, que sume razón y emociones. Esto que en algún momento se consideraba como peligrosísimo, es que ¿por qué las emociones? Bueno, porque las emociones juegan un papel determinante en el afianzamiento de la razón. Entonces, sí, esta es la discusión que estamos teniendo ahora, ¿no? El me late, la intuición. O sea, decir, oye, es que a mí me late que esta explicación es más verosímil. Pero ay, es que eso es irracional, o sea, ¿cómo que me late? O sea, ¿cómo es que sientes que? No, bueno, hay que hacerlo consciente. Porque les voy a decir una cosa, aunque no lo hagamos consciente, muchas veces el juzgador echa mano de esa intuición. Entonces, si va a echar mano de esa intuición, mejor estudiarla. Es lo que están diciendo los neurocientíficos, de dónde nos vienen esos como pensamientos, pensamientos intuitivos, ¿no? Que dicen, oye, yo creo que es por aquí. Ahora, ahí viene otra facultad que luego se nos olvida mucho y es el sentido común. El sentido común entendido como una facultad que agrupa la información disponible y manda lo que yo llamo un informe preliminar. O sea, el sentido común lo que hace es que a partir de la observación de todos los elementos que tienes a disposición, tu mente desarrolla un informe preliminar de acción. Puede eventualmente equivocarse, pero normalmente no se equivoca. Por eso cuando decimos esa persona no tenía sentido común, es porque no está leyendo correctamente la realidad y su informe preliminar está yéndose por otro lado, ¿no? Entonces, hay que fomentar también el sentido común, ¿no? El sentido común pues supone eso, ¿no? Tener como un poco la conciencia de cómo estamos utilizando nuestras facultades, cómo observamos, cómo escuchamos, ¿no? Hoy se habla de eso, por ejemplo, escucha activa. ¿Escuchaste lo que te dije? Así como con Homero Simpson, ¿no? Y está un changuito aquí aplaudiendo con los platillos, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es eso, ¿no? A ver, espérate, voy a poner mis 5 sentidos. Te voy a escuchar, ¿no? No solo mirar, sino observar, ¿no? Entender, ¿no? O sea, esas son las cosas que estamos discutiendo. Entonces, digo, hay muchos ejemplos en la cinematografía de esto, ¿no? 12 hombres en pugna, me acuerdo, ¿no? Que habían ya culpado a este joven y después viene este jurado, número 8 creo que es, y empieza entonces, esa película es muy, muy bonita, ¿no? Porque todos están convencidos de la culpabilidad de este joven y el jurado 8 dice, yo no sé si es culpable o no y no lo voy a defender, lo que quiero decir solamente es que estamos tomando una decisión muy precipitada. Y si me dan unos minutos, porque ya dicen, no, ya vámonos todos, ya es culpable. No, denme solo unos minutos para argumentar. Y entonces el jurado 8 empieza a decir, a ver, ¿se dieron cuenta que la testigo tal se frotaba aquí? Eso lo hace quien tiene lentes. ¿Cómo podemos confiar en un testimonio de una señora que vivía 50 metros enfrente de la casa del que estamos culpando y además estaba pasando un tren por enfrente? Entonces empieza a meterles la famosa duda razonable, ¿no? Se empieza a hacer un recorrido por cada uno de los testimonios, de las pruebas que se presentaron, ¿no? El cuchillo, el no sé qué, tal, y entonces empieza poco a poco hasta que termina convenciendo a todos de que era inocente. Y entonces, claro, digo, a todos nos habrá pasado, ¿no? Yo tengo muchas experiencias así curiosas. El secreto de sus ojos, una película argentina también que recomiendo ampliamente, el tema también de pruebas y epistemología, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, con Ricardo Darín, basada en una novela homónima. También es una búsqueda de la verdad, esa se tiene que ver. Yo creo que sí, de la lista de imprescindibles para un estudiante de Derecho, yo creo que sí estaría en Yacuz, y yo creo que estaría, bueno, El Mercader de Venecia, y esta que estoy señalando, de Secreto de sus ojos, 12 hombres en pugna, por supuesto. En esta
película, bueno, pues inicia con un homicidio de una chica, que es muy impactante para uno de los oficiales del juzgado, y de ahí empieza su búsqueda por la verdad, a partir de las miradas, ¿no? De las miradas que él vio en las fotos, de las miradas que él vio en el marido, ¿no? Y bueno, el chiste es que van recorriendo la historia y al final de la película, cuando hicimos un cine debate, un compañero dice que el esposo se salió con la suya, ¿no? Porque el esposo era el culpable. Entonces todos nos quedamos así sorprendidos, ¿no? Pero entonces yo le dije, ¿qué película viste? Porque es claro que aunque obviamente hay un quiebre, o sea, en la historia, ¿no? O sea, tú vienes pensando que uno es el culpable y después pues viene este giro, ¿no? Que es muy propio de ese cine, pero no hay forma de que tú creas que el esposo es el asesino. ¿Por qué piensas eso? Y dice, porque en la primera escena, fíjense, en la primera escena de la película se escucha que están ahí discutiendo ellos en un flashback, el esposo y la esposa, y él le dice, te voy a matar. Entonces, todos nos quedamos así, ¿no? Como sorprendidos, al grado que tuvimos que regresar la película a esa escena. Y pues resulta que el esposo nunca dice, te voy a matar, ¿no? Entonces, ya pues él dijo, no, pues discúlpenme, pero fíjense, él vio otra película. Porque desde la primera escena él estaba convencido de que él había amenazado a la esposa y que entonces todo lo que había hecho era fingir. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, digamos aquí que yo sumaría a la imaginación, al sentido común, al storytelling, a todo lo que hemos venido diciendo, yo sumaría pensamiento crítico, ¿no? O sea, se requiere ser muy crítico y autocrítico sobre lo que uno dice haber escuchado o haber visto. Y tratar de corroborarlo muchas veces. ¿Realmente haber escuchado eso tiene sentido? Lo que creo haber escuchado, lo que creo haber oído, lo que creo haber entendido, lo que creo haber visto. ¿No? Y claro, si les interesa este tema, la red está plagada de ejercicios de pruebas de atención, ¿no? Que son muy interesantes justo para al menos alertarnos de que nuestros sentidos pueden engañarnos, ¿no? Que existe, por ejemplo, el condicionamiento social y eventualmente, pues ese condicionamiento social nos hace hacer lo que el grupo hace sin ser críticos y entonces repetir patrones que pueden estar en un error, ¿no? Entonces, me parece que con esos elementos uno podría hacer, bueno, podríamos decir eso, una epistemología crítica judicial probatoria, ¿no? Podemos llamar así, como dije yo, con la pretensión de acercarnos lo más posible a la verdad ontológica. A la verdad ontológica. Y bueno, eso se va poniendo interesante, insisto yo, en la medida en que la tecnología va siendo un elemento importante para este ejercicio, ¿no? Bueno, ahora le podríamos preguntar a la inteligencia artificial. De hecho, hay ya plataformas, a ver, dibújame cómo fue la escena de los hechos, ¿no? A partir de este expediente que te estoy acercando, inteligencia artificial, hazme un cuadro de cómo sucedió eso. Ya es posible, ¿eh? Hay un par de interfaces que ya hacen ese ejercicio, ¿no? A ver, dibújame a George Clooney como pirata en Campeche. Y te lo hace. Hay una discusión de cómo vamos a utilizar ese tipo de tecnología en la justicia, pero, o sea, estamos a nada de que alguien empiece a representar una escena del crimen a partir de que lo reconstruya la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues el trabajo epistemológico
tendrá también componente tecnológico, por decirlo así, ¿no? Se pone bien interesante el asunto. Y sobre todo a nivel probatorio. No sé si los que yo llamo los pruebólogos, ¿no? La gente que está estudiando estos temas, esté consciente de ello, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa, y lo he externado en varios diplomados, es que estamos haciendo lo mismo que nos pasó con la argumentación jurídica. O sea, vimos que teníamos deficiencias y en lugar de decir, bueno, vamos a ver, vamos a ser conscientes de ellas, ¿no? Y vamos a ver cómo las suplimos, dijimos, no, a ver, que nos digan los españoles cómo hacerlo. Entonces, trajimos, ¿ya cuánto tiene? 30 años de cursos de argumentación jurídica y tal, y todos tomando los cursos, pero además así como en ese monopolio, ¿no? O sea, o lo tienes que ir a tomar a Alicante o lo tienes que tomar con alguien que fue a Alicante, pero no hay otras opciones. Esa es la argumentación jurídica. Por ahí después surgió García Amado y decía, bueno, ahora en la Universidad de León, ¿no? Y un poco en la Universidad de Génova, pero era el mismo circuito, o sea, no hay metodologías nuestras, no hay cómo argumentamos nosotros, que lo hacemos, ¿no? Argumentación intercultural, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El Tribunal Electoral lo ha hecho mucho, argumentación contextual. Y ahí estamos como con ese tema. ¿Qué pasó? México tiene un desastre con las pruebas, vean el caso Cassés y tal, y no sé qué. ¿Qué hacemos? Vamos a comprarle cursos a los españoles, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que estamos teniendo un efecto make-up, ¿no? O sea, de maquillaje. O sea, vamos a tener, hoy me ha tocado sentencias, y dicen, qué bonitas, ¿no? O sea, vienen, desde la reforma de 2011 con los derechos humanos, ahora nosotros garantizamos el principio de persona, 20 páginas de eso, y después, pero lo que usted nos está pidiendo, palo. Digo, esto es contraproducente, o sea, el que lee eso dice, a ver, me están diciendo que protegen los derechos humanos, y no sé qué, y después me niegan justicia. O sea, eso es contraintuitivo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ahora va a decir, además de todo este ejercicio que hacemos con los derechos humanos, también hacemos todo este ejercicio de ponderación y valoración de pruebas y estamos aplicándole los estándares y no sé qué, ¿no? Y al final de todo, ¿para qué? Para decirte que no. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tomar esos cursos, vamos a decorar las sentencias, pero no estamos haciendo el ejercicio que es necesario, que es hacer que estas herramientas de epistemología judicial, crítica, llegue hasta el primer nivel de atención de la justicia. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque, pues, les recomiendo literalmente se llama así, una película de policías. O sea, no hemos atendido ese nivel, ¿no? O sea, o las autoridades municipales, porque si se trata de una cadena de custodia, ¿no? Parece telenovela, pero sí. Cadena de custodia, eso empieza con el primer eslabón. No lo vas a decorar cuando ya estás en el eslabón 20. Tiene que venir bien desde el inicio. Pero si desde el inicio viene mal, sí lo notan. Entonces, ¿cómo estoy conociendo? ¿Cuál es esta epistemología? Pues es una epistemología sumamente deficiente, porque quien está tomando estos cursos es, pues vamos a decirlo así, la clase alta de los operadores jurídicos. Ahí es el problema. El problema es, pues, ¿quién se puede ir a tomar un curso a Girona? Y eventualmente, pues traen a toda la planilla de Girona, porque eso pasó, a dar las clases, ¿no? Pero se lo dan, bueno, pues a los funcionarios judiciales de alto nivel, ¿no? Ese es el problema que parece que hace falta socializar, democratizar estas herramientas que ustedes están estudiando, la epistemología, el pensamiento crítico, ¿no? La valoración y ponderación de pruebas. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que está haciendo falta. ¿Cómo ven? Bueno, pues alguna pregunta, comentario, me gustaría ahora escucharlos. Estamos cumpliendo 1 hora de charla.
pero que esto no se vuelva monólogo, que me ayuden, porque eso es otra cosa que ahorita voy a mencionar, que creo que hace falta. Algo que quieran decir, Luis Octavio, Fernando, ya no sé, de las demás personas, no sé si están ahí o no están ahí, pero espero estén ahí. También estoy atento del chat. Dice San Juan, sí estoy aquí, claro que estoy aquí. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien la propuesta? ¿Que sugieren alguna otra adición? ¿Alguna pregunta? Fernando, adelante, gracias. Bueno, yo estoy muy bien con lo que usted dice, porque ya he tenido muchas clases con usted y además, no sé, como que mi entorno me ha permitido también como empatizar con su propuesta. También es un factor que influye. En este caso, yo también incluiría el elemento ético, porque aquí usted lo que nos decía era de que el juez, el sistema judicial, requiere de costos muy altos que no es posible sustentarlos. Y en este caso, lo que vemos es que la lógica del proceso, desde el punto de vista de los abogados, es un perfil egoísta de verlo hacia el cliente, de intentar justificar su discurso, aun a pesar de que sea mentira o, en su caso, imposible de ser materializado en la realidad. Y yo concuerdo con eso de que dicen de que el abogado es el primer juez del cliente, porque él tiene que ver si su discurso es verdadero, si no es verdadero, y si el derecho acobija esa pretensión. Y necesariamente hacerle ver a la persona si su discurso no es acobijado por el derecho. Y en este caso, tomar la decisión ética de escoger el caso o no. Yo aquí lo veía mucho, puede ser que la persona, por ejemplo, en el proceso penal, que sí haya cometido el delito. Y en este caso, el deber del abogado es ver que ese sistema judicial no se aproveche de la persona, sino que se le aplique la sentencia más justa. Es el deber de defensa, ser conscientes de lo que sucedió con la verdad y demostrarla en el proceso. Por eso el proceso involucra un perfil ético de verdad, un perfil ético de honestidad, de ir de acuerdo con el derecho. Y no solamente con el derecho, sino también con la sociedad. También el proceso tiene un perfil social. Los abogados somos agentes públicos, como tales. Ajá. Bueno, son muchas cosas que... Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. Sí, claro, o sea, es que si tú metes el elemento verdad, que igual también no sé cuánto lo hayan discutido en este diplomado, pues este es el diplomado donde se tiene que discutir, ¿no? O sea, no porque sea difícil acceder a la verdad, hay que renunciar a ello, ¿no? O sea, ese es el tema. Hay que exigirnos, ¿no? Y el derecho a la verdad, además, ya tiene una serie de requisitos, de características que el derecho internacional público de los derechos humanos ha señalado. Entonces, es un derecho. Entonces, los abogados tienen que contribuir a su construcción definitivamente. Y eso supone, hablar de verdad, supone hablar de ética necesariamente, ¿no? Porque es tener la vocación de buscar la verdad. Tener la vocación de buscar la verdad. Muchas gracias, Fernando. Tiene otros. Y ahorita voy a complementar eso, que está muy interesante. ¿Quieres decir otra cosa? Sí, Bueno, adelante. y también hay que ser conscientes de que el proceso no es el único medio de resolver nuestros conflictos, sino de que las personas también resuelven sus conflictos por sus propios modos. En este caso, usted ya lo había dicho, que el Poder Judicial tiene no solamente un deber de resolver el conflicto, sino de educar a las personas para resolver ese conflicto.
En este caso vemos una sobrecarga del sistema precisamente porque las personas no saben cómo resolver sus conflictos. No estamos educados para eso. Y en este caso el primer modo de resolver el conflicto obviamente es el diálogo. Lo que hacen el proceso y los denominados mecanismos alternos de solución de conflictos, que en realidad son mecanismos auténticos de solución de conflictos, es eso, facilitar el diálogo para entendernos, para buscar la verdad. Bueno, es cuanto. Sí, eres un buen seguidor de mis cursos. Exacto, por ahí va el tiro. Exacto, Fernando. Sí, exacto. Construir una sociedad bajo una cultura compositiva, ¿no? Y de la paz, porque el otro valor ligado a la verdad es la paz, ¿no? Entonces, si no lo podemos hacer a través del proceso, bueno, ¿qué otros recursos tenemos? Excelente. Andrea, adelante. Hola, doctor, buenos días. Buenos días a todos. Solamente quería hacer como un poco de, bueno, un análisis de lo que comentaba hace rato y cómo en materia electoral la prueba tiende a ser de repente hasta como con mucha creatividad. Y es lo que usted comentaba y es algo que creo que aparte se critica mucho a la materia electoral como un tema de que nos extralimitamos en cómo resolvemos de repente los asuntos justo por utilizar esta creatividad. Creo yo que a diferencia de otras materias, en materia electoral no podemos encontrar procesos electorales que sean idénticos, incluso en la aportación de las pruebas. Creo que uno espera que llegue un proceso electoral y hasta se siente más preparado por el que viene, pero cuando llega ese proceso electoral y todo lo que viene relacionado con las inconformidades que se dan, vienen diferentes, incluso las pruebas que se aportan son diferentes. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, se impugnaban las casillas, todas las casillas, digo, sigue estando en la ley, pero creo yo que lo que veo es una tendencia que se impugnen menos casilla por casilla. Se impugna ahorita más algo de un tema de principios constitucionales. Y eso lo estoy viendo como, bueno, a mí me parece que es una tendencia que se está dando ahorita. Y eso nos lleva a que si antes podíamos abocarnos a un estudio de las pruebas, de cierta manera ahorita tenemos que buscar más cómo resolverlo y cómo nuestros criterios tienen que ser mucho más creativos, pues sí decirlo así, porque tenemos que juntar pruebas distintas, criterios distintos e incluso un análisis distinto de las pruebas. Por ejemplo, lo comentaba alguna vez que las actas de escrutinio y cómputo, ¿no? Que son pruebas plenas y que se utilizan y que para nosotros nos sirven muchísimo. De repente llega un actor y nos ofrece las 9 actas de los partidos políticos. Un solo actor nos trae todas las pruebas porque se las quedó. Perdón, no era el actor, era la parte ganadora. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pruebas tengo para resolver el asunto? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues sí tenemos que ser mucho más creativos y creo que eso es lo que ha hecho mucho la Sala Superior y lo decía hace rato con el tema de la cadena de custodia. Es un precedente y es algo que se empezó a utilizar hace poco, o sea, no es algo que tenemos desde hace mucho en materia electoral de cómo se da y cómo se tiene que cuidar el tema de las boletas electorales, ¿no? Toda esa parte de cómo la construcción de la cadena de custodia también me parece que es un criterio nuevo y también tiene que ver con lo nuevo de la materia electoral, pero creo que eso se ha criticado mucho por otras, bueno, incluso por los partidos políticos, ¿no? Que son los mismos que a veces, o sea, ellos los ponen, ellos hacen los criterios y luego los quieren quitar, pero creo que la crítica es por eso, porque es una materia nueva, es una materia que busca mucho innovar, pero tiene que ver justo con la dinámica que se da en esta materia de la ciudadanía y los procesos electorales, ¿no? Entonces solo quería como hacer esa anotación de que pudiera parecer una crítica y demasiado activismo, pero la realidad es que es muy diferente y muy dinámica esta materia, ¿no? Entonces nada más era eso, profesor. Sí, es que es lo que decía. A ver, si tenemos claro que el objetivo es el acceso pleno a la justicia, pues se trata de creatividad, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Decía yo, bueno, si tengo que hacer un coche, ¿no? ¿Cómo le puse yo? Una unidad móvil, perdón. Una unidad móvil donde lleve yo ahí una antena satelital con una computadora, ¿no? Y yo lo lleve hasta la sierra, hasta donde se pueda, ¿no? Ya tenemos juicio en línea, ¿no?
Pero, o sea, piensen en esa posibilidad, ¿no? Acercarle a la gente, así, a ver, aquí necesitan de los derechos políticos electorales, sí. ¿Qué es eso? Ah, pues mire, se lo explico. Aquí está la unidad móvil. ¿Alguien gusta pasar? Le vamos a asesorar. O sea, digo, hasta donde se pueda, porque justo no lo permite el derecho convencional, ¿no? Estrategias creativas para llegar allá. Pero claro, parece, como dices tú, que pues eso pisa callos, porque justamente pues se trata de el control caciquil y político que tienen pues justamente muchos partidos y al cual pues les molesta, ¿no? Les molesta que les digas, oye, tienes que poner mujeres. Les molesta que les digas, oye, ¿dónde están tus cuotas para personas con discapacidad, ¿no? Y imagínense, o tienes que integrar a la comunidad LGBT, ¿no? O sea, les molesta. Entonces, justo por eso viene esa iniciativa. Pero bueno, esperemos que no termine prevaleciendo eso, ¿no? Gracias, Andrea. Luis Octavio, adelante. Ok, buenos días. Ahorita se hablaba de cómo, de que uno como abogado a veces uno sabe ciertas cosas o uno, pues sí sabes la verdad, digamos, en relación al cliente, que realmente no es la verdad, digamos, tú tienes una noción de lo que pasó que a lo mejor es muy acercada a la realidad o a la verdad. Pero ahí, por ejemplo, no es tanto lo que yo sé como abogado o lo que sabe la contraparte o lo que sabe el juez, sino es cómo puedes probar eso que sabes. O sea, porque realmente de saber, pues, uno puede saber cuál fue la verdad de cierto hecho, porque ya te lo dijo el cliente, tú ya lo analizaste, pues, lo que te dijo y digamos que ya sabes, digamos, esa verdad, ¿no? Entre comillas, pero ¿cómo lo vas a probar? Y al revés, digamos, sobre todo en el proceso penal anterior, había casos de gente inocente, pero había pruebas para cuadrarle un delito, digamos. Entonces, a lo mejor esa persona era inocente, pero las pruebas y todo el proceso se dio de tal forma que se le encuadró ese delito a esa persona porque estaba probado, digamos, o se acomodaron las pruebas de cierta forma para culpar a esa persona. Bueno, ese es mi comentario en relación a eso, que no es tanto la verdad que uno sabe, sino cómo lo pruebas. O sea, a lo mejor tú sabes que tu cliente es culpable, ok, pero no vas ok, es culpable, entonces pues ya es culpable ya que funciona el sistema y todo y que lo sentencien. Si es culpable, pero si no hay pruebas, pues tú vas a hacer lo posible para que no tenga una sentencia en contra, digamos, porque aunque sea culpable no existen las pruebas para sentenciarlo. Eso es un punto de vista, digamos, como pues algo jurídico. Y ya algo fuera de lo jurídico, que no tiene nada que ver, no sé si usted ha visto el tema eso de los recuerdos falsos, porque habló también algo de imaginar, de proyectar ciertas imágenes. Bueno, existen los recuerdos falsos y a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que mis amigos me dicen, ¿te acuerdas de tal día que estaba? No, yo no estaba ahí. El efecto Mandela. Ajá, el efecto Mandela, precisamente no quería decir esa palabra porque es como una conspiración y ya, ajá, parece que ya se pierde como, al ser una conspiración como que no se toma en serio, pues, digamos. Uh-huh. Pero o sea, sí existen, ¿no? O sea, que recordamos cosas, y que después cuando ya vas a ver, pues no era así, ¿no? Porque ese es el efecto Mandela, ¿no? O sea, okay. O sea, sí hay, mira, más hay casos concretos, ¿no? Ejemplos de efecto Mandela. Pues sí, pues, por ejemplo, lo de Kennedy, que toda la gente recuerda que iban 4 personas y no iban 4 personas, iban 6 personas en el carro, ¿no? Uh-huh.
Ese es uno de los ejemplos que ponen. O pues sí, en lo personal, pues a veces que hay fiestas, reuniones o que pasan eventos en la vida y uno lo recuerda diferente y a lo mejor todas las personas que estaban ahí, cada uno lo recuerda de cierta forma diferente, pues, a como pasó. Muchas gracias. No, a ti. Sí, pues yo creo que, o sea, estamos en una etapa en la que hay que de descubrimiento sobre cómo funciona la mente y hay que entrarle a todo, ¿no? Entonces, claro, nuestra generación tiene ese tema, ¿no? Que ya lo había dicho Fernando, lo dices tú, ¿no? O sea, pues este derecho a la defensa, ¿no? Y luego esta idea, pues, de que obviamente hay un chiste, ¿no? Que dice, y bueno, finalmente dígame usted si robó el banco, y pues después de la defensa que hiciste tú, ya estoy dudando, ¿no? O sea, claro, hay gente que se cree sus mentiras, ¿no? O sea, construye también la mentira que al final termina creyéndola, ¿no? Y haciéndole creer a otros que es, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero al final de cuentas, pues, justo de eso se trata el proceso, ¿no? O sea, se trata de tener un espacio en el cual se puedan discutir y se puedan alcanzar consensos en torno a eso, ¿no? Ahora, porque esta semana justo estuve leyendo a Chantal Mouffe, hice una conferencia sobre eso, pero básicamente hay que descubrir que en nuestras sociedades el antagonismo es necesario. O sea, que al final de cuentas el pluralismo democrático implica que tengamos distintas visiones de las cosas y que tengamos, o sea, cuando lleguemos a discutir una cosa en un proceso, a lo mejor alguien esté convencido de algo, pero que se trata de respetar eso y tratar de alguna manera coexistir aún siendo antagonistas, ¿no? O sea, básicamente el proceso funciona como una lucha agónica, ¿no? O sea, es decir, un lugar donde se permite a través de reglas enfrentar esos distintos posicionamientos, ¿no? Y eso es lo que yo quería sumar a propósito de lo que también Fernando comentó sobre la ética, ¿no? Creo que además hay que estar conscientes que estos procesos son constructivos y colaborativos. O sea, porque tenemos la idea que es el juez, se metió en una cabina, recibió los rayos divinos y ya tiene la respuesta. No, o sea, es un trabajo que vino desde muy atrás. Incluso a lo mejor el planteamiento lo hizo algún litigante. Luego muchos tribunales se cuelgan medallas diciendo, esta interpretación progresiva de esta cosa. Oye, te la propuso el que demandó. ¿No? O sea, eso vino de más atrás. Entonces, si concibiéramos al proceso como algo colaborativo, entonces lo dotaríamos de un sentido social. Parece como que si en lo procesal el proceso se encerrara en un espacio, cuando en realidad se trata de una institución social en la que todos tenemos interés que se resuelva conforme a la verdad. Entonces, el proceso tiene una hipoteca social encima. Y no estamos conscientes de ello, ¿no? No es un acto de iluminación del juzgador, es la construcción de la verdad. Eso nos lleva entonces a la necesidad de hablar de cultura de la verdad. En este país estamos acostumbrados a la cultura de la mentira. ¿Qué pasa cuando dices, ya hiciste eso? No, pues a ver cómo le haces para zafarte, ¿no? Inventa, dicen, tú niégalo, ¿no? Tú, lo que te diga, niégalo. Oye, es que falsificaste tu tesis. No, pero mira que aquí están las dos tesis, son igual. No. Dile a un notario que diga que tú no fuiste, que fue así. ¿No? Y imagínate, es una cultura de la mentira. Entonces necesitamos avanzar hacia una cultura de la verdad, donde la gente se comprometa con la verdad, que hay un compromiso con la verdad. Y eso es la ética a la que te referías, Fernando, ¿no? Y eso tiene que ser de manera constructiva, porque eso funciona si todos decimos la verdad. Si alguien viene y dice, no, es que no es así, entonces nos vende una mentira, pues entonces ya todo se trastoca, ¿no? Entonces, es eso, es
reconocer ese espacio agónico del proceso, tratándonos de, pues eso, de jugar con las reglas que tenemos, ¿no? Lo estamos viendo ahora con lo del nombramiento de los consejeros del INE, ¿no? Otro cochinero, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay una cultura de la verdad, ¿no? De la transparencia, de la honestidad, de la integridad, no sé cómo decirlo, ¿no? Ahí está todo eso vertido. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues yo les agradezco su tiempo. Les deseo una feliz jornada. Evelyn, creo que es quien nos conectaste. Gracias. Gracias a todos y a todos. Que tengan un feliz día. Nos vemos en una próxima edición de este diplomado. Gracias. Cuídense. Hasta la próxima.